Reyes. Primero los Reyes, hermanos, capítulo 19. Vamos a leer la palabra del Señor. Si alguien, bueno, hay una botellita de agua ahí en el librero. Vamos a leer la palabra, hermanos, el capítulo 18 del libro de Reyes, primero Reyes. Estamos, hermanos, en la sintonía de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra, esperando que la palabra sea para nosotros, hermanos, la autoridad, la guianza para nuestras vidas, amén, y que sea Él el que guíe nuestros pasos, nuestro caminar con Dios. Vamos a leer la escritura, hermanos, en el libro primero Reyes, capítulo 18, el versículo 30, nos dice así la palabra del Señor. El versículo 30 dice así la escritura. Dice así. ¿Sí tiene la cita mencionada? Vamos así a leer la palabra. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Israel, Dios de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y como mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar en este momento. Padre, te pedimos que tú seas con nosotros a través de esta palabra que hemos leído, Señor. El Espíritu Santo siga moviéndose ahora, Señor, en este lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en este momento. Gloria a Dios. Bien, hermanos, quiero decirles que Elías es un tipo de la iglesia de los últimos tiempos. La Biblia menciona en varias ocasiones acerca de Elías, el profeta. Elías surge, hermanos, en un tiempo muy difícil, muy crítico, en la era de la iglesia, más bien en la era de los profetas. Elías, hermanos, es un hombre de Dios, un hombre que recibe un llamado de Dios igual que nosotros, y que recibe también un mandamiento igual que nosotros. Quiero hablar en este momento de la evangelización, un mandato divino. La evangelización es un mandato divino. Tenemos que entender las reacciones que la iglesia debe tener acerca de este mandato. El mandato divino, hermanos, es como lo establece, ¿verdad? Es divino. El mandato es necesario por la condición del pueblo. En el tiempo de Elías, el pueblo vivía una condición
de lejanía de Dios. Él se había apartado de Dios, el pueblo se había apartado de Dios. No había una congregación numerosa, no había un pueblo que buscara a Dios como Dios quería. El pueblo se había extraviado. El pueblo se había extraviado, hermanos, del camino fiel a Dios. La Biblia menciona que en el capítulo 17 nos habla de que habían hecho altares a Baal, habían hecho altares a Acera, dioses paganos, y el pueblo estaba viviendo una vida de tibieza, alejado de Dios. Así que el mandato, hermanos, de Dios al profeta Elías, porque Elías recibió un mandato de Dios, el mandato era que él, hermanos, viera la condición del pueblo. Nosotros como iglesia también tenemos que ver la condición del pueblo donde vivimos. Necesitamos ver la condición del pueblo de México, del pueblo de Veracruz. Necesitamos ver la condición en que vive nuestra sociedad, nuestro pueblo. Elías, hermanos, recibió el mandato de predicarles a un pueblo que había renunciado a la fe, un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Y en este tiempo mucha gente le ha dado la espalda a Dios y no está siguiendo el mandato de Dios, el mandato divino, hermanos. Es necesario que nosotros atendamos el mandato de Dios, porque el mandato que Dios le dio a Elías era predicar su bendita palabra, darle al pueblo la palabra que el pueblo necesitaba, que el pueblo requería para ese tiempo. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, para llevar un mensaje de evangelismo a toda la gente de nuestra comunidad, a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, y el que nos ha mandado es Dios, porque sabe que la condición de nuestra gente es una condición en la cual necesitan un Salvador, necesitan que alguien les ayude. La gente está necesitando la ayuda, y la ayuda, hermanos, Dios la trae a través de su pueblo, a través de la iglesia. Dios escogió a la iglesia, hermanos, para hacer bendición. Amén. Donde estuviera sentada la iglesia tendría que ser bendición, porque la Biblia dice que una ciudad asentada en un monte, en lo oscuro, no se puede esconder. No se enciende una luz y se esconde, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. Hermanos, tenemos que ver la necesidad, tenemos que ver la condición del pueblo donde vivimos. Hoy, si nosotros levantamos nuestra vista alrededor nuestro, hay mucha necesidad. Y Dios nos ha dado ese mandamiento, hermanos, de evangelizar, de dar la palabra, porque la palabra es poderosa, porque la palabra es de Dios, y porque la palabra, hermanos, traerá liberación en el pueblo. La evangelización es un mandato divino. El mandato se hace necesario por la condición perdida del mundo entero. El mundo está perdido. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. El maligno se ha apoderado de la mayoría de las personas de este mundo y necesitan que alguien les ayude. La palabra de Dios, dice la Biblia, que trae liberación si nosotros la predicamos. Amén. Gloria a Dios. Prediquemos la palabra, hermanos, porque la palabra va a traer liberación. La otra cosa, hermanos, que vemos es que el mandato de Dios para predicar el evangelio es un mandato divino, y este mandato es impostergable por quien lo comisiona. No podemos decirle a Dios no puedo, no podemos decirle a Dios no tengo tiempo, no podemos negarnos al llamado de Dios, no podemos decirle a Dios no tengo las condiciones necesarias para predicar la palabra del Señor. La iglesia ha sido capacitada para predicar a Cristo con toda libertad. Dios le ha dado libertad a la iglesia. La Biblia dice que la iglesia tiene el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermanos. Amén. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos creen que hay libertad donde está el Espíritu Santo, hermanos? Amén. Aquí está el Espíritu Santo, y Dios le ha dado un mandamiento a la iglesia
para que predique el Evangelio. El mandamiento no es de una autoridad de este mundo. El mandamiento es la autoridad de Dios, la autoridad de Dios. Dios es sobre todas las cosas. Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato, hermanos, es impostergable. No podemos decir: no puedo hacerlo. No podemos decir: no voy a ir. Hermanos, porque si decimos que no vamos a ir, pues nos puede tragar un peso, nos puede tragar no sé qué animal. Pero Dios puede hacer algo para que nosotros cumplamos sus mandamientos. Amén. Dios quiere hacer algo en nosotros, hermanos, y quiere motivarnos para que nosotros obedezcamos este mandato de Dios. No debemos postergarlo para otro día. No debemos postergarlo para otra ocasión. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios quiere que predicamos la palabra ahora, en este tiempo, en este año. Dios quiere que las almas lleguen a la iglesia. Dios quiere que traiga a la iglesia a las almas perdidas. Pero la iglesia tiene que predicar. Cuando la iglesia predica, las almas vienen a Cristo. Cuando la iglesia habla de Dios, se salvan los perdidos. Hay liberación cuando la iglesia predica la palabra de Dios. Amén. No debemos postergar el tiempo. Tenemos que predicar hoy. El Señor le dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera del tiempo, porque vendrá un tiempo en el cual no sufrirán la sana doctrina, sino que vendrán hombres con apariencia de piedad. Vendrán hombres, ¿verdad? Vendrán tiempos en los cuales la gente tendrá comezón de oír la palabra, y van a venir maestros corruptos, maestros que van a apartar a muchos de la verdadera fe. Hoy es el tiempo de predicar la palabra del Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a predicar a Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a predicar al Señor? Es un desafío y es un mandato de Dios. No nos mandó el pastor, no nos mandó la iglesia, no nos mandó el cuerpo ejecutivo, nos manda el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es un mandato de Dios. Dios nos está hablando para que prediquemos su palabra, porque es un mandamiento de Dios. Aleluya. Elías es un tipo de la iglesia de los últimos tiempos. Elías fue arrebatado por Dios en un carro de fuego. La iglesia será arrebatada por el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando Cristo nos llame, seremos arrebatados al cielo, dice la Biblia. En las nubes nos encontraremos con Jesús. Y Elías, hermanos, es un tipo de la iglesia que se va con Cristo. Elías tenía un carácter, hermanos, de fogosidad. Era un hombre de fuego. Él ardía en fuego. Él ardía en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba con él, de tal manera que él sentía la presencia de Dios alrededor donde estaba. Dice la Biblia que él decía: vive Jehová, Jehová vive, Jehová vive, Jehová vive, en cuya presencia estoy. Amén. Él sentía que estaba en la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten que están en la presencia de Dios en este momento, hermano? Y que tienen que mantenerse en el temor de Dios, y que tienen que obedecer a Dios, y que tienen que buscar a Dios, y que tienen que estar cerca del Señor Jesucristo. El mandato de Dios es impostergable. No lo dejemos para otro día. Dios quiere que hoy prediquemos su palabra a través del teléfono, a través del medio escrito, a través, hermanos, de la palabra a nuestros vecinos, a través de un folleto, a través de la oración. Podemos predicar la palabra del Señor. Oremos por los misioneros para que ellos se muevan a través de sus vidas para que prediquen la palabra, y usted va a tener parte en esa obra de Dios que se está haciendo a través de esos hombres y esas mujeres que han dedicado su tiempo para el Señor. El mandato, hermanos, siempre tendrá resultados. El mandato siempre tendrá resultados, porque es una acción preciada de parte de Dios. El mandato de Dios siempre tendrá resultados. El Señor dijo a Elías: yo haré que queden en Israel 7,000. Yo haré que queden en Israel 7,000. Y cuyas bocas, dice, no besaron a Baal, que no se contaminaron, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 7,000, hermanos. Él está hablando de mucha gente. 7,000. ¿Cuántos podemos pensar nosotros que se van a congregar en este lugar? Él dice: yo voy a hacer que 7,000, dice 7,000 no se arrodillen ante Baal. No se arrodillen ante Baal.
y sus bocas no le besen, porque la Biblia dice que adoraban a Baal y lo besaban y bueno, hacían tantas cosas y hacían tantas cosas alrededor, se rasgaban la carne, hasta chorrear la sangre, dice la Biblia, hacían tantas cosas para adorar a su Dios. Hermanos, pero el Señor dice, yo voy a hacer que quede en Israel 7,000. Está hablando de resultados, está hablando de gente que no se va a doblegar, gente que va a obedecer a Dios, gente que va a levantarse en medio de la crisis espiritual, gente que se va a levantar, gente que va a surgir como adorador de Dios, gente que va a superar, hermanos, el clima tibio que había en ese tiempo. Creo que podemos creer en los resultados del Señor. Creo que podemos creer en los resultados de Dios. El mandato divino trae resultados por lo preciado de la tarea. La tarea, hermanos, que nos ha encomendado el Señor es preciosa. Es preciosa. ¿Cuántos saben que la tarea de predicar el Evangelio es preciosa, hermanos? ¿Cuántos saben que la tarea de predicar a Cristo es preciosa? El Señor dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La tarea, hermanos, es preciosa. Hay resultados a través de obedecer el mandato de Dios. Dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Amén. ¿Cuántos creen que se van a levantar muchas personas cuando prediquemos la palabra de Dios, hermano? ¿Cuántos creen que muchos van a creer en el Señor Jesucristo? Yo me sorprendo porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Personas que nunca pensé que fueran a confiar en el Señor, que fueran a entregarse a Cristo, están adorando a Dios, están sirviendo al Señor, están humillándose al Señor, están ahí como todo cristiano, humilde delante de la presencia de Dios, sirviendo como fiel seguidor de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Cristo. La evangelización es un mandato divino, hermanos. El mandato divino también es la reconciliación tanto del incrédulo como del que se aleja. La reconciliación, hermanos, trae como resultado la obediencia de este mandato. El mandato de predicar la palabra del Señor trae resultados de reconciliación. Dios nos ha llamado a reconciliar al perdido, pero también nos ha llamado a reconciliar a aquellos que se han alejado de Dios. No esperemos solamente que las personas que no han creído en Jesucristo van a venir a la presencia de Dios, van a venir a la casa de Dios. Esperemos también que aquellos que se han alejado también van a venir a la presencia del Señor. Según estadísticas, hermanos, en el tiempo en que vivimos, hay muchos cristianos que se han alejado del Señor, como los del pueblo de Israel. Hay muchas personas que se han ido de la iglesia. Por alguna circunstancia u otra se han alejado de Dios. Pero el mandato divino, hermanos, abarca tanto a la gente que no conoce a Dios como la gente que ya ha conocido al Señor Jesucristo. La Biblia habla de la oveja perdida que se fue del redil. Ya estaba en el redil, pero se fue del redil. La Biblia habla de la moneda perdida. La moneda estaba perdida ¿en dónde, hermanos? ¿Dónde estaba perdida? En la casa. Estaba perdida en la casa. Tenemos que restaurar a los que están de casa, los que son de casa también. No podemos decir, ya le prediqué al Señor, no podemos decir, ya no hace caso, ya no entiende. Podemos pensar que Dios es poderoso para restaurarlo al primer amor. Dios quiere que la iglesia viva en el primer amor, hermanos, amén. Dios quiere que la iglesia viva enamorada de Jesús, que viva enamorada de Jesucristo, que viva enamorada del Evangelio, que el Evangelio sea su gozo, sea su paz. Amén. Dios quiere que la iglesia, hermanos, se restaure. Hay muchas iglesias, hermanos, incluso en Álamo, que se han dedicado a restaurar creyentes. Y si usted ve algunas iglesias que no son quizás nuestra organización, pero se han agregado muchos creyentes de nuestras congregaciones
que estaban fríos, que estaban alejados de Dios, y que ellos fueron obedeciendo el mandato de Dios a restaurar a esas personas. Si nosotros hacemos lo mismo y vamos y buscamos a aquellas personas que se han alejado del Señor, esas personas van a venir otra vez al camino del Señor. Elías fue mandado, hermanos, para que aquellos hombres que ya conocían al Señor volvieran. Él oró, hermanos, cuando oró Elías, dijo, amén. Cuando Elías oró, dice la Biblia que dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El corazón de ellos se había alejado del Señor. Era gente reincidente que le había dado la espalda a Dios, pero esa oración, esa intervención del profeta, esa intervención del creyente que obedecía al mandato de Dios, hizo que aquellos hombres y mujeres reconocieran una vez más que Jehová es Dios. Que Jehová es Dios. Si usted y yo predicamos a la gente que se ha alejado de Dios, van a volver al camino del Señor. Porque es el tiempo de que el hombre y la mujer que se ha alejado de Cristo vuelva al camino, hermanos. Vuelva al camino del Señor. La Biblia dice que la gente quedó convencida, hermanos, por el poder de Dios. Dios se manifestó cuando Elías predicó, cuando Elías oró, Dios se manifestó. Cuando nosotros prediquemos la palabra y llevemos el mensaje a la gente que no tiene a Cristo y a la gente que se ha alejado de Dios, Dios va a obrar, Dios va a hacer que la gente reconozca que necesitan del Señor, que necesitan reconciliarse con el Señor Jesucristo. Aleluya. El mandato a reconciliación, hermanos, es doble. Es para el perdido, pero también es para aquel que se ha alejado del Señor. Piensen en esta hora en una persona que se ha alejado de Dios, quizás sea su familia, quizás sea su hijo, quizás sea su hija, quizás sea su nuera, tal vez sea alguien que usted conoce, tal vez no tiene parentesco, pero acuérdese que Dios puede volver a él el corazón de ellos. Si predicamos la palabra del Señor, prediquemos la palabra del Señor, hermanos. El mandato del Señor también implica enfrentar diferentes poderes, hermanos. Implica que vamos a tener luchas, implica que vamos a tener dificultades, implica que vamos a luchar. El predicar la palabra, hermanos, implica una lucha, implica el enfrentamiento de poderes de este mundo y poderes espirituales. La Biblia dice que Elías enfrentó a Baal, un dios de la lluvia y de la fertilidad, que los fenicios creían en él. Se cree que la esposa de Acab era fenicia y había metido a Israel el culto a Baal. Si había traído a esa mujer juntamente con su religión, y Baal era un dios de la lluvia. Y Elías se enfrentó, hermanos, a ese dios de la lluvia. Y dijo: no va a llover por 3 años y medio, conforme a la palabra de Jehová, conforme a mi mensaje que viene de Dios. Enfrentó a un Dios y dijo: tú eres el Dios de la lluvia. Y fíjate que Dios es más poderoso que tú, porque va a impedir que llueva. Y no llovió porque Dios dio la palabra a través de su siervo. Amén. En Dios está el poder. Él dijo: tú no tienes poder, Baal, pero mi Dios sí tiene poder. Aleluya. Puede hacer que llueva y puede hacer que no llueva. Aleluya. Estaba desafiando el poder de Baal. Amén. Hermanos, nos enfrentamos a poderes, hermanos. El poder de Baal, el poder espiritual, hermanos. Amén. Elías dijo: no va a llover, y no llovió. Y cuando dijo va a llover, llovió. Amén. Y cuando ofreció el holocausto, hermanos, dice la Escritura que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto.
consumió el holocausto, hermanos. Dice la Biblia que aún lamió en fuego el agua de la zanja. Quedó seco todo eso. Quedó seco. El holocausto se deshizo. Dios recibió el holocausto. Dios respondió con poder. Aleluya. Porque nuestro Dios tiene más poder que todo poder de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios tiene más poder, hermanos. Amén. Que todo poder de este mundo. Alabe el poder de Dios. Glorifique el poder de Dios. Dios es un Dios poderoso. Aleluya. Él enfrentó también el poder religioso. Hermanos, amén. El poder religioso. Dice la Biblia que había 450 profetas de Baal. Había profetas y él estaba solito. Un hombre solito pudo hacer una cosa muy grande, hermano, amén. Cosas grandes Dios ha prometido hacer con nosotros, hermanos, amén. Si nos ponemos en sus manos como Elías. Elías se puso en las manos de Dios y enfrentó al poder religioso. 400 profetas adoraban a Baal y solamente él adoraba a Jehová. Enfrentó a la influencia religiosa, enfrentó a esos profetas, a esos poderes religiosos. Los enfrentó, hermanos, y él tuvo la victoria de parte de Jehová. Los 450 profetas le daban vueltas ahí al ídolo y le daban vueltas. Dice la Biblia que desde la mañana hasta el mediodía estaban dando vueltas y vueltas y vueltas, hermanos, amén. Y ahí están los que dan vueltas y vueltas, hermanos, amén. ¿Cuántos les gusta dar vueltas y vueltas? ¿Amén? Le dieron dando vueltas y vueltas a Baal hasta cansarse, hasta sudar y hasta desangrarse. Se sacaban, dice, se rasgaban y adoraban a Baal y trataban de que respondiera a Baal, pero Baal no respondió, porque esa fe es una fe muerta. Amén. El Dios de Baal está muerto, pero nuestro Dios vive, hermanos, amén. El Dios de Elías vive, hermano, amén. El Dios de Elías vive. El Dios de Elías vive, hermanos, amén. Enfrentó ese poder religioso, hermanos. Y Elías venció. A través del mandato de Dios, él enfrentó ese poder. A través del mandato de Dios, hermanos, enfrentaremos poderes religiosos. Pero no hay ninguna religión que pueda detener la obra de Dios, el mandato divino. Este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice la escritura también que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Si usted no predica, otros van a predicar. Si usted no habla de Dios, otros lo van a hacer, pero la palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios va a correr como un río sobre todo el mundo. Dios va a dar la oportunidad a todo el mundo para que se salve, porque el hombre está perdido, necesita la salvación que solamente está en Jesucristo. El mandato divino involucra, hermanos, gloria a Dios, aleluya, implica enfrentar esos poderes, el poder religioso. No solamente los derrotó espiritualmente, pero los derrotó físicamente, hermanos, amén. Se permitía, hermanos, amén. Se permitía, de parte de Dios fue. Y Elías agarró la espada y cortó la cabeza de esos 450 hombres y quedaron postrados ahí delante de Dios, amén. Quedaron humillados. No hay nada que pueda tener el poder de Dios, hermanos, amén. También enfrentó el poder político, hermanos. También enfrentó el poder político. Acá le echaba la culpa a Elías, decía: tú tienes la culpa de que haya venido este mal. Elías le dijo: no soy yo, sino tú, dejando el camino del Señor. Dios le dio autoridad a Elías para enfrentar el poder político. No solamente de Acab como rey, sino también de Jezabel como la reina.
Él enfrentó ese poder y dijo la reina: así me hagan los dioses si me añadan aún, si mañana a estas horas la cabeza de Elías no será igual que la de los profetas. Pero Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Dios no desampara a sus siervos, para siempre serán guardados. Hay un poder, hermanos, que viene contra sus siervos, contra la iglesia, pero Dios dice en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Y Elías, hermanos, fue guardado de esa situación difícil que pasó políticamente hablando. Él estaba sobresaliendo aún en medio de la controversia contra él de parte del rey. El rey no pudo hacerle nada porque el Señor estaba con Elías. No hay poder que pueda detener a la iglesia que se mueve en el poder de Dios. No hay poder que pueda detener a la iglesia si se mueve en el poder de Dios, hermanos. La iglesia debe de moverse en el poder de Dios. No hay nada que pueda detener a la iglesia. Desde un principio, hermanos, la iglesia ha sido perseguida por el poder político, hermanos, y religioso. Pero la iglesia ha cumplido ese gran mandato de Dios. La iglesia ha cumplido ese gran mandato de Dios. No nos quedemos atrás, hermanos, en esa encomienda y obedezcámosla. Dios quiere que obedezcamos ese mandato de predicar el evangelio a toda criatura. Implica enfrentar diferentes poderes, y en medio del enfrentamiento Dios nos da la victoria. Implica también, hermanos, vencer nuestros sentimientos en medio del desánimo. Predicar la palabra no quiere decir que nunca vamos a desanimar, pero cuando pase en nosotros el desánimo, Dios va a estar con nosotros. Dios va a ser nuestro ayudador. Elías pasó por un tiempo de desánimo. Él se desanimó un momento, hermanos. Corrió y luchó consigo mismo y deseó la muerte y dijo: ya no puedo más. Señor, quítame la vida, Señor. Su vida estaba deprimida, estaba angustiada, no podía más. Hay momentos que el cristiano no puede más, pero si se refugia en el Señor, Dios le va a dar la respuesta. Dios le va a dar la victoria, hermanos. Amén. En medio del desánimo, hermanos, si nosotros predicamos la palabra del Señor, tendremos la ayuda de su presencia divina. El mandato divino, hermanos, conlleva vencer nuestros sentimientos de desánimo. Nos ayuda, hermanos. Si predicamos la palabra, hermanos, tenemos derecho a no desalentarnos. Aleluya. Amén. Si predicamos la palabra, Dios nos da derecho, hermanos, a vencer el desánimo. Podemos vencer el desánimo. ¿Cuántos quieren vencer el desánimo, hermanos? ¿Cuántos quieren vencer el desánimo, el desaliento? El desaliento es un espíritu maligno, hermanos, que viene del diablo a poner en el creyente. A través del desánimo, el creyente ya no sirve más a Dios, ya no trabaja más para el Señor, ya no sirve más a Dios. El diablo ha aplastado a muchos creyentes a través del desánimo. Pero en el nombre del Señor, levantémonos y prediquemos la palabra, y Dios va a restaurar nuestras vidas, porque el Señor a través de la palabra restaura, aleluya, nuestras vidas sumergidas en el desánimo. Elías, hermanos, sufrió desaliento. Era humano. El escritor del libro de Santiago dice que Elías era un hombre semejante de pasiones semejantes a las nuestras, pero oró a Dios y Dios le contestó. Elías también sufría como nosotros. Elías también batallaba como nosotros, hermanos. Elías también se sumergió en un momento de desánimo, quizá por la carga difícil que él había hecho, hermanos. Esa gran obra Dios lo había usado. El diablo trató de destruirlo, trató de aplastarlo y le causó estragos en su mente. Su mente estaba extraviada, hermanos, de su fe. Estaba su situación, hermanos, en una condición muy difícil. Yo no sé hasta dónde hemos llegado a veces, hermanos,
incluso hasta decir, ya no sirvo más a Dios. Pero la misma palabra del Señor viene a nuestras vidas y nos ayuda, nos alienta, nos restaura. Dios ha tenido que enviar ángeles a veces a levantarnos en donde estamos caídos. Amén. Dios ha tenido que mandar ángeles a su huerta. Dios ha tenido que mandar ángeles a su casa. Dios ha tenido que mandar ángeles a donde anda caminando en la calle, en la ciudad. Dios ha tenido que mandar ángeles a detenerlo, a pecar, a caer en el precipicio, a irse al infierno. Lo ha detenido Dios a través de sus ángeles. La Biblia dice que Elías estaba desanimado y estaba acostado debajo de un árbol, dice la Biblia. Y ahí donde estaba acostado, sin fuerzas, cansado, agotado, con hambre, dice la Biblia que Dios vio la necesidad de su profeta. Dios vio la necesidad de su predicador. Dios vio la necesidad de su siervo. Dios vio la necesidad de sus siervos que predican la palabra, que hablan de Dios, que predican a Cristo. Dios ve sus necesidades, hermanos, amén. Dios también a usted le puede mandar un ángel para ayudarle, para levantarlo, para restaurarlo. Dios también le puede mandar una torta a través de un ángel, hermanos. La Biblia dice que le mandó al ángel y el ángel le llevaba una torta. Y esa torta se la comió, porque el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y ella se levantó y comió y todavía estaba medio dormido. Amén. Y se la comió y se volvió a dormir. Y otra vez viene y le toca, le dice, levántate y come. Se levantó y comió la torta. Ahora sí dice, con esa torta ya, recupérate, porque no hay más visita. Amén. Así que no esperemos 3, 4, 5, 6 hermanos, llamados de atención. Dios llama una vez, llama otra vez y ya no va a llamar más. Dios te da la oportunidad. El ángel lo visitó, hermanos, amén. Yo creo que Dios me ha visitado a través de un ángel muchas veces. Dios visitó a Pablo muchas veces a través de un ángel. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Dios tiene a sus ángeles como servidores de los que han de ser herederos de eterna salvación. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, que los ángeles dan a nuestro cuidado. El ángel de Jehová va para los que temen y los defienden. Hay ángeles en este lugar, aleluya. Hay ángeles que cuidan, hay guardianes, hay ángeles que le defienden, hay ángeles que le dan palabra, que le dan ánimo, que lo sostienen, aleluya. Hay ángeles de Dios, hermanos, que lo ayudan. Amén. Esa palabra del Señor, hermanos, que predicamos nos ayuda en el momento de dificultad. Si predicamos la palabra del Señor, Dios va a enviar ayuda en el momento de la necesidad. No nos cansemos de predicar la palabra del Señor. No nos cansemos de predicar la palabra del Señor, hermanos. Porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo, hermanos? La Biblia menciona Elías como un tipo de iglesia. Cuando vino Juan el Bautista, le dijeron, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta que debe venir? Porque veían en él un ánimo, porque veían en él un dinamismo para convencer a la gente, para animar a la gente, para traer a los perdidos a los pies del Señor, aleluya. Veían una fogosidad, veían en ellos un ánimo, lo veían entregado, lo veían totalmente en el servicio de Dios, aleluya. Surgió aparentemente de la nada, surgió aparentemente del desierto, llevaba una trascendencia de humildad, el hombre. Y Juan el Bautista dijo, yo no soy Elías, pero la gente se confundía, tal vez eres Elías. Cuando vino Jesús, dijeron, Señor, ¿eres Elías? Y él dijo, yo no soy Elías. Yo no soy Elías. En el Apocalipsis habla de 2 testigos que van a venir, de Enoc y Elías. Amén. Siempre se ha hablado de Elías por sus características de entrega, de servicio a Dios, por sus características similares a la iglesia del Señor, porque Dios quiere hombres y mujeres que se levanten en el poder de Elías, con ese mismo ánimo, con ese mismo fervor, con esa misma entrega, con ese mismo desafío a la condición del mundo,
en que vivimos, hermanos, el mundo en que vivimos, hermanos, necesita de hombres y mujeres como ellos. Se levanten en ese poder, en ese fuego, en esa unción de Dios. Todavía el siervo de Elías le dijo al Señor: quiero que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. No te dejaré hasta que no me bendigas. Amén. No te dejaré, lo prometo por el Señor. Y ese hombre llamado Eliseo, dice la Biblia, que deseaba ser como Elías, deseaba ser como Elías, y decía: yo quiero más y más, todavía más. Y el Señor le concedió. Cuando Elías, hermanos, fue levantado al cielo, dice la Biblia que cayó el manto de Elías. Cayó el manto de Elías, y tal parece que ese manto tenía la unción poderosa de Dios. Y levantó ese manto de Elías, y entonces pasó y llegó al arroyo, y dijo Eliseo, hermanos, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Una prueba del poder de Dios. Y cuando tocó el manto, las aguas se dividieron. Hermanos, porque él quería más. Y el que quiere más, más se le da. Amén. El que quiere más de Dios, más se le da. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren más de su presencia? ¿Cuántos quieren obedecer el mandato divino, hermanos? Amén. ¿Cuántos quieren sentir ese fuego como el profeta Elías? ¿Cuántos quieren sentir esa presencia de Dios cual Elías la sentía? Aleluya. ¿Cuántos quieren sentir esa presencia del Señor? En ese momento, hermanos, está dispuesta. Aleluya. El Señor dijo a través de Elías oró y dijo: aleluya, que este pueblo sepa que tú eres el Dios de Abraham y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El corazón del pueblo de Dios debe regresar a Dios. Nuestro corazón debe regresar a Dios. Tal vez nuestra mente está en Dios, tal vez nuestros oídos están en Dios, pero nuestro corazón tal vez se ha alejado de Dios. El Señor lo que quiere es el corazón. ¿Cuántos le quieren entregar su corazón en esta tarde? Entréguele su corazón. Entréguele su corazón en este momento. Dios se va a manifestar de una manera poderosa, hermanos. Aleluya. Si usted le entrega su corazón, Dios quiere levantar a su iglesia con ese poder, con esa unción divina. Aleluya, para hacer grandes cosas, para que Dios se mueva. Necesitamos clamar al Señor, necesitamos orar como lo hacía el profeta Elías. Aleluya. Oremos al Señor en este momento. Padre, bendito seas. Padre, exaltado seas. Padre, glorificado seas. Padre, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, Padre, porque tú eres bueno, que para siempre es su misericordia, Padre. Oh Señor, ven a glorificarte, Dios mío. Ven a levantar a aquel que se encuentra desalentado. Ven a levantar a aquel que se encuentra pasando por una prueba difícil. Ven a hacer un milagro, Señor, en medio de tu pueblo. Ven a glorificarte, Señor, ese fuego que descendió, Señor, en el día cuando Elías oró. Hácelo descender, Señor, aleluya. Consume el holocausto, Señor. Recibe el holocausto, Dios mío. Recibe la ofrenda de tu pueblo. Recibe, Señor, aleluya. Recíbela. Ofrézcale al Señor, aleluya, esa ofrenda de alabanza. El libro de Dios dice: ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. Esto es, aleluya, fruto de labios que confiesan su nombre, que confiesan que Dios es su Señor, que Jehová es el Rey, que Jehová es el Altísimo, el Rey del universo, el que cambia, transforma, redime, restaura, el que vive para siempre, pero también el que viene pronto. Él viene pronto. Tenemos que predicar la palabra porque Él viene. Tenemos que levantar la bandera de Cristo porque Él viene. Levantemos la bandera. Cuando estemos levantando la bandera de
levantarnos a nosotros, hermanos, aleluya. Él nos va a levantar. Él nos va a levantar con su poder. Dios quiere iglesias levantados con su poder. Aleluya. Gloria a Dios. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Aleluya.